Muy buenos días y qué bendición estar aquí con ustedes en esta primera sesión del programa Nacer de Nuevo y Sanar el Alma. Señores, no hay nada malo que no traiga algo bueno consigo. Hay que darle las gracias a Dios por todo, porque hace mucho tiempo que yo tengo en mi corazón el deseo de compartir este contenido y no había encontrado la manera de hacerlo, porque a veces de verdad que lo que es primero lo dejamos de último. Por eso quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de esta cuarentena, donde muchos de nosotros estamos hasta buscando qué es lo que vamos a hacer para ocupar el tiempo. Wow, cuando hay tantas cosas que pudieran llenar nuestra alma ahora mismo y no les estamos prestando atención. Entonces yo quise sacar este tiempo para ofrecer este programa con la intención de ayudar a todas aquellas personas que de alguna manera u otra están paradas, estancadas en su caminar, porque han fallado en lograr el balance que la vida necesita para tener plenitud. Y me refiero al balance de cuerpo, alma y espíritu, que es uno de los pilares que vamos a ver en la sesión de hoy y que sustenta el contenido que quiero ofrecerles, porque vamos a hablar de la sanación del alma, pero antes de hablar de la sanación del alma tenemos necesariamente que establecer quién está al timón de nuestra vida, quién lleva el control de nuestra vida, y para hacer eso tenemos que entender la tricotomía del ser humano. Antes de comenzar es importante aclarar que este programa es un programa netamente espiritual. Está sustentado en contenido bíblico. Lo que voy a compartir con ustedes no es un contenido intelectual mío, es un contenido que está al alcance de todos ustedes, pero que muchas veces no tenemos porque no lo hemos buscado o no hemos encontrado quien nos oriente o quien nos dirija hacia esa información. Y hoy yo quiero hacer de mensajera, hoy yo quiero traer y compartir con ustedes este contenido, porque en un momento determinado a mí me fue de beneficio, a mí me hizo crecer, a mí me dio un sustento espiritual que me ha traído hasta donde estoy hoy y que puedo decir sin temor a equivocarme que me ha hecho crecer y me ha hecho fortalecer de maneras que yo nunca me hubiese imaginado. Lo segundo que quiero decirles es que si pueden tener una Biblia a mano, sería extraordinario. Y si están viendo esto en una grabación, cuando vean algunos versículos, paren la grabación, busquen los versículos y léanlos. Algunos se los voy a compartir, otros los voy a dejar en pantalla para que ustedes tomen nota y los lean, para que puedan ir haciendo sentido del contenido que les voy compartiendo con la información bíblica que les estoy compartiendo. Hablando de la Biblia, pues lo tercero que le tengo que decir es lo siguiente. Si para usted la Biblia no significa la palabra de Dios, es muy posible que este programa a usted no le sirva de nada, porque vuelvo y les repito, esto no es un contenido psicológico, esto no es un contenido de coach, esto no es un programa de autoayuda, esto es un compartir de un contenido totalmente bíblico que les va a ayudar a las personas que ya estén en ese punto de sus vidas a avanzar hasta un lugar de paz y plenitud que hasta este momento no han disfrutado. Tú vas a estar en uno de estos tres lugares. Eres una persona creyente, nacida de nuevo, que lee la Biblia, pero que todavía no ha visto esta información desde la perspectiva que se las voy a presentar hoy para lograr la sanación del alma. O eres una persona que cree en Dios y no has nacido de nuevo y que quizás rara vez lees la Biblia. Si este es el caso, este contenido va a ser excelente para ti, pero sí y solo si crees que la Biblia es la palabra de Dios. O eres una persona no creyente, o quizás una persona que cree en un Dios o en una deidad o en un poder superior, en el universo, en una fuerza mayor que tú, que rige nuestras vidas, pero que tienes tu propia verdad y que tu relación con ese Dios o con esa deidad va a regirse de acuerdo a tus propios términos. O sea, eres de esas personas que tienes un Dios, digamos, hecho a tu medida, que te sustenta espiritualmente, y eres de las que dices, mi relación con Dios es mi relación con Dios y nadie va a decirme cómo me relaciono con mi Dios. Y respeto tu postura. Y si esa eres tú y estás abierta a escuchar una nueva verdad que no es la tuya, sino la verdad del Dios que está en el cielo, que es un Dios creador, pues quizás de esta información puedas sacar un contenido que te haga mucho bien. Solamente tienes que estar abierta a recibirlo. Y ojalá que a través de este contenido puedas encontrar respuesta a muchas de esas preguntas que hasta ahora te has estado haciendo y la solución a muchas de esas situaciones que has estado viviendo que no te han permitido avanzar. En cualquiera de los casos, estoy aquí para servirte, estoy aquí para acompañarte en este proceso, estoy aquí para compartirte contenido que es maravilloso, que es sumamente sanador. ¿Qué me motiva a compartir este contenido gratuito? Lo primero es que hay que dar por gracia lo que por gracia se ha recibido. Si en algún momento determinado de mi vida a mí esto me hizo mucho bien, pues mi responsabilidad es compartirlo. Pero no solamente por responsabilidad, sino porque estoy siguiendo un mandato bíblico y estoy tratando de ser obediente con el último mandamiento que nos dio Jesús, que es que salgamos y hagamos discípulos en todas las naciones. Y vamos a hablar un poco más acerca de eso más adelante.
pero sobre todo nace de mi corazón el poder compartir lo que a mí me ha hecho bien. Segundo, ¿por qué lo estoy compartiendo? Porque como coach me he dado cuenta que muchas personas en su desarrollo personal llega un momento donde se estancan. A veces son conscientes de ello y a veces no. A veces ese nivel de conciencia llega un poco más adelante. El estancamiento se puede ver de dos maneras. Una, que no llegan a alcanzar el tan deseado éxito en su carrera profesional, en lo que ellas se han establecido como una meta, o alcanzan ese éxito deseado, pero todavía sienten un gran vacío y se sienten insatisfechas y sienten ansiedad dentro del supuesto éxito que tanto han buscado. En cualquiera de los dos casos hay un vacío que llenar. En cualquiera de los dos casos hay un alma que sanar. En cualquiera de los dos casos, esa alma está siendo aprisionada, está siendo atada. En cualquiera de los dos casos, el alma y las emociones están guiando a estas personas a un lugar indeseado, a un lugar que no les permite vivir en la verdadera plenitud. Y es ahí donde queremos trabajar. Queremos ir y sanar el alma. Pero antes de sanar el alma, hay que fortalecer el espíritu. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Así que Biblia lista, papel y lápiz para tomar nota y mucha atención a estos conceptos que van a ser sumamente esclarecedores. Hablemos entonces de nacer de nuevo y sanar el alma. El primer concepto que tenemos que discutir es la sanidad interior. ¿Qué es la sanidad interior? La sanidad interior es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de toda herida o trauma que fueron producidos por personas o acontecimientos de su pasado. Esa sanidad interior a la que nos referimos no tiene nada que ver con psicología del mundo o con terapias de autoayuda o con terapias motivacionales o con todos los posibles libros de autoayuda que te has leído. La verdadera sanidad interior es una sanidad que nos lleva a reconocer y a ser sanada de toda herida del pasado. Sacamos de adentro todo aquello que nos ha estado haciendo cargar con una mochila muy pesada. Y es una sanidad que muchas veces, si no se hace desde el espíritu, no se logra. Y es lo que queremos ver hoy. Y ya que menciono el espíritu, es muy necesario cuando hablamos de sanidad interior reconocer las tres partes inherentes de un ser humano. Es necesario que podamos hablar de la tricotomía del ser o de la tridimensionalidad del ser humano. Los seres humanos somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Podría definirse el ser humano como un espíritu que tiene alma y que vive dentro de un cuerpo físico. Pero, ¿por qué es tan importante distinguir entre cuerpo, alma y espíritu? Pues bien, es importante que nosotros podamos saber cuál de estos tres elementos está al control de nuestra vida. Si no entendemos bien las funciones de cada una de estas partes, pues es muy posible que estemos siendo dominados por una de ellas y aunque pensemos y digamos lo contrario, sea muy evidente a través de nuestras acciones cuál de estas tres partes de nuestro ser es quien controla nuestra vida. En muchos casos, las emociones controlan nuestra vida. En muchos casos, la debilidad de nuestra carne controla nuestra vida. Conocer la diferencia determina en gran manera la vida espiritual del creyente. Si los creyentes no saben hasta dónde llega su espíritu, ¿cómo van a entender la vida espiritual? Muchas personas se dicen, yo soy una persona sumamente espiritual, pero si no reconocen realmente qué es su espíritu y no entienden la vida espiritual, ¿cómo van a crecer espiritualmente? Entonces, es muy necesario que nosotros podamos entender de dónde parte y hasta dónde llega cada uno de estos elementos que conforman la tricotomía del ser humano. Vamos a empezar por el cuerpo. Nuestro cuerpo es la figura humana con la que transitamos por aquí en la tierra. Es el asiento de nuestros deseos y de las pasiones naturales. Es el medio usado por el alma y el espíritu para proyectarse hacia el mundo. Nuestro cuerpo es esa casa que tenemos, que tiene nuestros cinco sentidos y que tiene el contacto con las cosas físicas a nuestro alrededor, en nuestra parte más externa. A mí me gusta hablar de la teoría de la cebolla. La cebolla tiene muchas capas, pero hay una capa interna y hay capas medias y hay una capa externa.
pues el cuerpo es la capa más externa de la cebolla y es lo que es visible en nuestro ser. Es a través del cuerpo que existimos y experimentamos todo lo que está en nuestro entorno. Pero cierto es que no somos solamente un cuerpo físico, tenemos también alma. Y el alma son todas esas capas intermedias entre la capa exterior y la última de las capas. Y así, como son múltiples capas la de la cebolla, así de compleja es el alma. El alma también es invisible y no podemos verla. Es un elemento del ser humano que podemos a veces comparar con un asno. Tiene muchas características que nos hacen recordar un asno. Por ejemplo, el alma es testaruda, es rebelde, es ruda y es desobediente. Esencialmente en el alma es donde residen el egoísmo, la vanidad, la jactancia, la vanagloria, la egolatría, la ostentación, el orgullo y la arrogancia. Esa naturaleza del alma necesita ser renovada y transformada. Debemos llevar el alma bajo el dominio y control del espíritu. En el alma están la voluntad, las emociones y la mente. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es el área de nuestra alma donde se toman las decisiones. Es la facultad que tiene el hombre para hacer o no hacer algo. Aquí es donde reside, por consiguiente, esa capacidad de decidir. El ser humano es un agente moral, libre de escoger entre el bien o el mal. Y la voluntad es la fuerza que abre o cierra todo acto de elección en nuestra vida, incluyendo los pensamientos, las pasiones y las emociones. La voluntad del hombre trabaja en conjunto con nuestra mente y nuestras emociones. El ejercicio de nuestra voluntad nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. Por eso, liberar nuestra alma a través de nuestro espíritu depende de nosotros mismos. Por eso, salvar y sanar nuestra alma es algo que debemos decidir. Pues como bien dice un versículo bíblico en Mateo 16:26, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Al principio les hice referencia que quizás algunos de ustedes ya han obtenido el tan deseado éxito que desea el mundo. Éxito económico, éxito en tus negocios, crecimiento empresarial, crecimiento profesional. Sin embargo, tienes el alma inquieta. Sin embargo, no sientes paz. Sin embargo, no sientes plenitud. Y ese versículo se refiere a esa capacidad del alma de decidir a favor de cosas que les roban su paz. Y por eso dice aquí, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿Cuántas personas no has conocido en el ejercicio de tu trabajo, en tu vida personal, en tu vida profesional, que han alcanzado el mayor éxito de acuerdo a los paradigmas del mundo? Sin embargo, son personas que terminan quitándose la vida. Sin embargo, son personas que no son felices. Sin embargo, son personas que dicen sentir un gran vacío. Ahí está la voluntad del hombre. Ahí es cuando el hombre tiene que decidir si salva o no su alma, si sana o no su alma. Entonces es voluntario e intencional hacer un alto para salvar el alma y por eso estamos aquí. Haciendo uso de su voluntad, el hombre se irá formando según lo que piensa y de acuerdo a sus vivencias en el ambiente donde se desarrolla, emocional y culturalmente. Todo esto determina lo que el hombre será. Cuando hablo del hombre me refiero obviamente al género humano. El hombre no regenerado, no transformado, no renovado, siempre se inclinará a alejarse de Dios, a pecar contra Dios. Así que la pregunta es, ¿y cómo lidiamos entonces con nuestra voluntad? Bueno, pues hay que rendir la voluntad, rindiéndola, quebrantándola, vaciándola y llenándola con la voluntad de Dios. Pero ¿cómo rendimos nuestra voluntad? La palabra de Dios habla de ciertos términos que nos enseñan que rendir nuestra voluntad es un acto de elección, es opción tuya si quieres rendir o no tu voluntad y que entre a regir tu vida la voluntad de Dios. La escritura utiliza términos como renunciar. Esta palabra significa estar muerto a, o sea, tú tienes que morir tu voluntad, tu verdad tiene que morir y tienes que darle paso a la verdad de Dios. Despojarse. Esto alude a deshacerse de algo malo, como el viejo hombre. Las escrituras se refieren al viejo hombre como la persona
de naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Les comparto este versículo de Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otra palabra, quitarse. Así lo dice en Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. También nos habla de hacer morir. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto es Colosenses 3, versículo 5. Entonces, lo importante de todo esto es que Dios no nos obliga a hacer ninguna de estas cosas. Somos nosotros que debemos tomar la iniciativa de renunciar a estas áreas de nuestra vida que no le agradan a Dios. Tenemos que hacer morir todo lo malo y quitar de nosotros todo aquello que nos impide crecer emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Hablemos ahora de las emociones. ¿Cuál es la realidad de las emociones? Bien, el mismo Cristo que vivió como hombre, no como Dios, o sea, él se hizo hombre de verdad, y cuando lo clavaron en la cruz le dolieron esos clavos que le metieron y se desangró totalmente. Él se enfrentó a todas las emociones y a todos los sentimientos de la vida humana y lo hizo esencialmente para proveernos de recursos con el fin de que pudiéramos controlarlos. O sea, que Cristo no puede decir a nosotros, a mí no me lo cuentes, yo lo sé, yo lo viví. Y la persona que vive motivada solamente por sus sentimientos, sin renovarse y sin fortalecer diario su mente, conforme a la palabra de Dios, le resta valor e importancia a esos principios bíblicos que están ahí solamente para guiarnos, para hacernos y ayudarnos a vivir mejor. ¿Y cómo afectan las emociones nuestra vida? Influyen en nuestras relaciones con otros. Somos el producto de nuestras experiencias pasadas y nuestras reacciones son consecuencia de las afirmaciones o heridas que experimentamos en el pasado. Las emociones son también un obstáculo para nuestra fe. Esto es importantísimo. Si nos dejamos guiar siempre por las emociones, escuchen bien, será muy difícil creer la palabra de Dios, porque siempre vamos a querer primero ver y después creer, como Santo Tomás. Hay muchas personas que están paradas, detenidas, enchivadas en un lugar con su relación con Dios, porque les cuesta creer, porque están ancladas en sus emociones, están ancladas en sus razonamientos y pues es imposible de esta manera andar en fe. Así lo dice en 2 Corintios 5, versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. O sea, el que no es capaz de andar por fe y siempre está atado a sus emociones, no avanza de manera espiritual. Bien, y por último hablemos de la mente. ¿Qué es la mente? La mente es la parte del hombre donde residen las habilidades para razonar y elegir. Tanto razonar como elegir son dos de las características que nos diferencian de todos los demás seres creados. Nuestra mente necesita ser renovada por medio de la palabra de Dios. La mente que no es renovada, escuchen bien, la mente que no es renovada opera enviando pensamientos y emociones que no se sujetan al espíritu. Es una mente carnal que tendrá pensamientos y emociones carnales. Y entonces, ¿cómo será tu voluntad? ¿Cómo será tu voluntad si no decides renovar tu mente? Pues es una voluntad que muchas veces te traiciona y que muchas veces tú queriendo hacer algo, terminas no haciéndolo. Y entonces la voluntad y las emociones están esclavizadas a tu mente. Fíjate que tus emociones parten de tus pensamientos, que aquí dice no se sujetan al espíritu. ¿Por qué dice no se sujetan al espíritu? Pues es evidente que es el espíritu el que tiene que ser fortalecido
para poder soportar las debilidades del alma y las debilidades del cuerpo. El espíritu es esa capa interior de la cebolla. Es la capa que está más al centro y que sostiene las capas exteriores. El espíritu es el hombre interior. Es la parte inmaterial e invisible del cuerpo humano. El espíritu tiene la capacidad de comunicarse con Dios. Es la parte de nuestro ser que se comunica con Dios. Y aquí tienes algunos versículos que quiero que anotes y que quiero que leas para que puedas poner todo este contenido en contexto. El espíritu a su vez se divide en tres partes: comunión, intuición y conciencia. ¿Qué es la comunión? La comunión es la comunicación que nosotros tenemos con Dios, el contacto directo que podemos tener con Dios a través de nuestro espíritu. Es la parte que nos permite adorar a Dios, que es para lo que hemos sido creados. Si un cristiano no tiene claro lo que es su espíritu, no podrá tener una comunión con Dios, pues la comunión con Dios se hace solo a través del espíritu, que una vez renovado es cuando es vivificado y podemos decir esencialmente que andamos con el espíritu de Dios. La segunda parte es la conciencia. La conciencia es el órgano que discierne entre lo correcto y lo incorrecto, lo cual no es afectado por el conocimiento intelectual. Señores, quiero que entiendan muy claramente esto. La conciencia no tiene nada que ver con lo intelectual, con tu conocimiento intelectual. Y aquí quiero que se detengan un poquito porque al principio yo les di tres opciones. Si estás escuchando este entrenamiento, puede ser una persona creyente nacida de nuevo, puede ser una persona que cree en Dios, que se considera cristiano o católico o creyente en un Dios creador, pero no le cree a Dios todavía porque no lo conoce, porque no lee su palabra. O simplemente conoce la existencia de un ser superior, de un universo, de una fuerza, de una energía, y que tiene una verdad y quiere guardarse la opción de vivir de acuerdo a su verdad. A veces, cuando estamos en esos dos últimos lugares, tenemos un concepto muy intelectual de lo que es Dios. Porque la única manera de conocer a Dios realmente es a través del Espíritu. Y cuando lo conocemos a través del Espíritu, es más bien un juicio directo y espontáneo que recibimos de manera espiritual al comunicarnos con Dios. Muchas veces la conciencia condenará aún las cosas que nuestros razonamientos toleran. Nosotros a veces de manera intelectual aceptamos algunas cosas que nuestra conciencia condena. La obra de la conciencia es totalmente independiente y directa en su mayor parte. Cuando digo directa es que viene a través del espíritu. No es afectada por las circunstancias. Si un hombre comete un error en su conducta, su conciencia lo censurará. A esto nosotros le llamamos en términos bíblicos redarguir. Es cuando nosotros sentimos que algo que hicimos, aunque no lo podamos decir verbalmente, estuvo mal hecho. Eso es la parte del espíritu que tiene que ver con la conciencia. Esa censura es cuando la verdad que está escrita en nuestros corazones, hasta la persona más mala de todas las personas malas del mundo, tiene la verdad escrita en su corazón y en un momento determinado su conciencia lo llama a juicio. Por último está la intuición. La intuición es la percepción que se tiene dentro del espíritu, la cual es absolutamente diferente a la percepción del cuerpo y la del alma. Una vez más, aquí hace una diferenciación. Como percibes a través del tacto, de los ojos, de los oídos, o sea, de tu cuerpo, y como percibe a través de tus pensamientos, de tus emociones, no es la misma percepción que tienes a través de tu espíritu, que se llama intuición. Esta percepción es directa y no depende de nada más. No necesitamos la ayuda de la mente, ni de la parte emotiva, ni de la voluntad para tener este conocimiento, ya que viene directamente de la intuición y la intuición está en el espíritu y el espíritu se conecta con Dios. Y muchas veces tú dices, ay, yo sentí tal cosa, pero eso no tenía lógica, no tenía emoción, no tenía nada. Fue como algo que te vino, ¡fum! Y vino de la nada, pero vino del todo porque vino de Dios. O sea, es una forma en que nosotros recibimos esa información. Por medio de la intuición, el hombre puede verdaderamente conocer, mientras que la mente solo le permite tener un entendimiento intelectual. Y vuelvo y recalco en este momento, en este proceso que queremos vivir, tenemos que salirnos de lo intelectual
para poder llegar a lo que se llama discernimiento. El discernimiento solamente lo tenemos desde el Espíritu. Los creyentes que conocen todas las revelaciones de Dios y toda la actividad del Espíritu Santo por medio de la intuición, pueden entender la palabra de Dios, pueden comunicarse con Dios a través de su palabra. El creyente debe seguir la voz de su conciencia y la instrucción de la intuición. ¿Por qué? Porque es la forma en que Dios se comunica con nosotros. Pero hay algo muy importante que es necesario resaltar. La persona que no tiene a Cristo, y luego vamos a explicar de manera más textual lo que significa tener o no tener a Cristo, que también puede haber un concepto intelectual de aceptar a Cristo, y es necesario tener un concepto espiritual de recibir o vivir en Cristo o no. Esta persona que no tiene a Cristo está espiritualmente muerta. Es decir, su espíritu no está como una fuerza activa. O sea, todos tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero en las personas que no han decidido recibir a Cristo, su espíritu está prácticamente muerto. Para activar su espíritu, esta persona debe nacer de nuevo. ¿Y por qué le he llamado yo a este programa Nacer de nuevo y sanar el alma? Porque para trabajar con todas las dolencias que tiene el alma, nosotros tenemos que entender su Biblia, tenemos que entender sus mandamientos, tenemos que entender su palabra. Y eso solamente se entiende a través del Espíritu. Y si tu espíritu está muerto, tú no puedes entender lo que Dios te quiere decir. Entonces tú no conoces a Dios, tú crees en un Dios que no conoces. Porque si lo lees y no lo entiendes, no le conoces. Y si no lo lees, pues lo conoces todavía menos. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de este concepto de nacer de nuevo? Bien, gran parte de la gente descuida o desconoce la diferencia entre el espíritu y el alma. Hay mucha gente que se confunde con estos dos conceptos, o sea, cree que está hablando de lo mismo, espíritu y alma. Y muchas veces creen que algo del alma es algo espiritual. Viven constantemente centrados en su alma y no buscan las cosas espirituales. Y creen que muchas veces trabajando su alma están trabajando su espíritu. Y eso no es cierto. Si mezclamos aquellas cosas que Dios ya separó, inevitablemente sufriremos pérdida, porque estamos dejando de alimentar tres áreas de nuestro ser que Dios separó desde el inicio. Tenemos que alimentarnos bien para nutrir nuestro cuerpo. Tenemos que nutrir nuestro espíritu a través de Jesús y tenemos que nutrir nuestra alma a través de la renovación de nuestra mente. Entonces, la Biblia nos dice que nacemos del espíritu, pero no del alma. Y aquí tienes unos versículos que quiero que te detengas ahora y leas para que puedas poner toda esta información en contexto. El alma, o sea, la mente, las emociones y la voluntad, necesitan ser renovadas. Tienen que ser necesariamente transformadas. Y la palabra renovar está compuesta por dos partes. Re, que significa repetir, y novar, que significa nuevo. Y a eso se refiere el apóstol Pablo en ese último versículo que les compartí ahí, que es Romanos 12, del 1 al 2, cuando nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, la mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo quiere decir que quitemos lo viejo y que repetidamente pongamos algo nuevo en nuestra mente. Y cuando él habla de eso algo nuevo, es que constantemente nos estemos alimentando de la palabra de Dios. Cuando la mente es renovada, nuestra voluntad, que reside en nuestra alma, se rinde. Y las emociones pasan a ser controladas por el Espíritu Santo. Y ahí el control está en la mano correcta. Cuando el control de nuestra vida está en nuestro espíritu,
entonces habrá una cooperación para unificar nuestro ser de forma total y Dios hará algo nuevo en nosotros. Y ahí es cuando podemos hablar de haber nacido de nuevo. Y así lo dice Jesús en los versículos del 3 al 7 del libro de Juan capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Eso le dijo Jesús a Nicodemo, que fue un rico fariseo, uno de esos sabios judíos muy conocedores de la ley de Moisés, que eventualmente reconoció a Jesús como Mesías y se hizo su discípulo. ¿Qué es lo que pasa cuando nacemos de nuevo? Cuando nacemos de nuevo, Jesús cambia nuestro corazón y renueva nuestro espíritu. Le da vida a nuestro espíritu que estaba muerto. Así lo dice en Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El corazón de piedra es el corazón duro cuando nosotros estamos de testarudos, que no entendemos, que queremos tener nuestra propia verdad, que nos aferramos a nuestra propia verdad, pero una verdad que nos hace caer 70 veces y que nos damos de golpe 70 veces es porque tenemos un corazón duro que no entiende. Y Él dice que cuando nacemos de nuevo, Él nos da un corazón de carne. Este nuevo nacimiento nos da la habilidad para comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Porque se vivifica el Espíritu y es a través del Espíritu que nos comunicamos con Dios. Tú no puedes conocer a Dios ni realmente creerle a Dios si tu espíritu está muerto, porque no logras comunicarte con Él. Conocerle a Él es conocer su voluntad. Y a través de este nuevo nacimiento, nosotros empezamos a tener la habilidad de hacer aquello para lo que Dios nos creó, que fue para alabarle, para adorarle. ¿Qué más pasa cuando nacemos de nuevo? Cuando nacemos de nuevo, la obra redentora de Cristo en nuestro espíritu es perfecta. Lo que Cristo hizo por nosotros es perfecto y nosotros recibimos esa perfección a través de la renovación de nuestro espíritu. Pero que nos quede muy claro que lo que nace de nuevo es el espíritu. A partir de ese momento podemos llamarnos hijas de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, es entonces cuando somos hijas de Dios. Ojo, que quizás esto le va a sonar raro a mucha gente, porque la mayoría de nosotros, creamos o no en Jesús, creamos o no en la Biblia, pero creemos en Dios, todos andamos por ahí por el mundo diciendo, yo soy una hija de Dios. Y la Biblia dice que tú solamente eres hija de Dios cuando naces de nuevo. ¿Y qué hay que hacer para nacer de nuevo? Vamos a hablar de eso ahora, pero que sepas que uno de los privilegios de los que vas a gozar cuando naces de nuevo es convertirte en hija de Dios. Y más adelante te voy a compartir los versículos que sustentan eso que te estoy diciendo. Al nacer de nuevo también vamos al cielo. O sea, el día en que moriremos, tenemos seguridad de que vamos a ir al cielo. Y es importante que sepan que la muerte no es un sinónimo inmediato de ir al cielo. Lamentablemente, nos han educado para creer que la muerte es sinónimo de, ay, murió, ya está en mejor lugar. No. Para asegurarse ese mejor lugar, hay que hacer un acto de voluntad mientras estamos vivos y decidir que queremos nacer de nuevo, que queremos esa renovación de nuestra mente, que queremos la renovación de nuestra alma, que se hace solamente a través de vivificar nuestro espíritu, que es poner nuestra vida en manos de Jesús. Y de eso vamos a hablar en abundancia en la próxima sesión. ¿Qué también sucede cuando nacemos de nuevo? Nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. Y se aviva nuestro corazón con la entrada del Espíritu Santo. Ese espíritu que estaba muerto, entonces cobra vida. Y entonces tenemos un huésped sumamente importante en nuestra vida, en nuestro cuerpo, que es el Espíritu Santo, que es la tercera deidad o la tercera persona
porque Dios es un Dios trino que Jesús dejó para que nos acompañara después que Él se fue. Entonces, es el Espíritu Santo obrando en nosotras quien tiene el poder de transformar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Señores, el control de nuestra vida tiene que estar en manos del Espíritu Santo. Y si tú no decides nacer de nuevo, nunca vas a darle el control a un espíritu fortalecido que es el único que puede domar las locuras del alma y soportar la debilidad de nuestro cuerpo. De manera que yo ahora quiero preguntarte, ¿deseas reclamar tu verdadera fortaleza? A veces andamos por ahí por la vida con una capa atada, sintiéndonos supermujeres, sintiéndonos que somos la que más sabemos, la que más podemos. Y además, en el mundo actual se nos vende ese poderío, se nos vende esa liberación femenina, se nos vende el ser poderosas y hacerlo absolutamente todo. Y la verdad es que al final, cuando esa fortaleza solamente depende de nuestras propias fuerzas, terminamos hartas y aburridas y cansadas y agobiadas de tener tanta cosa encima. Porque no hemos sido llamadas a ser fuertes en nuestra propia fuerza. Hemos sido llamadas a ser fuertes a través de la fortaleza que Dios nos da, a través de un espíritu fortalecido que tiene la capacidad de sanar nuestra alma de todas esas dolencias que hemos ido cargando durante toda nuestra vida, de todas esas emociones negativas que hemos ido acumulando y que a veces nos hacen caer en un lugar oscuro, a pesar de los éxitos materiales, a pesar de lograr muchas de las cosas que tenemos establecidas o a pesar de dar todos los pasos necesarios para lograrlo y no lograrlo. A fin de cuentas llegas al mismo lugar, te sientes insatisfecha. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve si todavía te sientes insatisfecha? Yo quiero decirte que para mí la transformación de mi espíritu o mi renacer o mi nacer de nuevo ocurrió en el año 2008. Pero como esto es todo un proceso, es necesario, es un requisito, es una condición sine qua non el renacer del espíritu, el nacer de nuevo. Pero la transformación del alma toma tiempo, toma mucho tiempo, toma toda la vida. Porque a partir del momento que nacemos de nuevo, el espíritu tiene el gran trabajo de transformar esa alma testaruda, necia, que como dijimos hace un rato, tiene todas las características de un asno, testaruda, rebelde, ruda y desobediente. Y nosotros entonces empezamos toda una lucha con el espíritu fortalecido, que gracias que Dios nos ama y el espíritu es más fuerte que todas las dolencias de nuestra alma, y poco a poco va domando esa fiera. Y yo les puedo dar mi testimonio. O sea, yo soy una persona que antes de haber nacido de nuevo y durante toda mi vida, la verdad que soy una persona sumamente feliz, una persona muy bendecida, con muchísimos logros. Y a través de esos logros, obviamente, uno va formando su carácter. Pero yo podría decir que mis logros siempre fueron no solamente materiales, sino relacionales. Uno de los grandes dones que tengo es la energía y yo fui como el centro energético de mi casa paterna, el centro energético de mi familia con mis hijos y mi esposo. Yo he sido una persona amada, admirada por mis padres, por mis hermanos, por mis amigos, por mis alumnos, por toda la gente que he tenido la bendición de conocer y me han reconocido, en cierta forma me han hecho sentir bien acerca de mí y de mis logros. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano tiene una partecita que se va alimentando de manera silenciosa y que se convierte en su peor enemigo. Y esa partecita se llama el ego. Y a medida que yo fui creciendo y fui acumulando en mi mente toda esta información de admiración acerca de mi persona, pues ese ego fue creciendo y creciendo y creciendo. Y yo no me daba cuenta, o sea, nadie podría decir que yo era una persona arrogante, que era una persona poco humilde, para nada, o sea, una persona a nivel de relaciones que conocía 1 millón de personas y todas me amaban y yo la amaba a ella. O sea, yo de verdad, de forma relacional, de forma profesional, en el colegio, en la universidad, en los trabajos, siempre me iba bien. A Dios gracias. Pero Dios
que es muy sabio, siempre nos pone en nuestro camino, quizás, aquellas cosas con las que Él va a lograr que nosotros nos detengamos y finalmente le prestemos atención. Y a mí la prueba que me la puso a través de mi esposo. O sea, mi matrimonio ha sido mi mayor prueba. Porque después de haber sido alabada y halagada por tanta gente durante mi vida, al casarme, pues de repente me encuentro con una persona que como que me aterriza cada rato y me hablaba de las partes que a mí no me gustaba que me enseñaran de mi carácter. Y de repente yo me vi confrontada. Y cuando yo me veía confrontada, yo decía, pero ¿y este de qué va? Pero él no sabe con quién él se casó. Pero se estará volviendo loco, pero él no sabe quién yo soy. Y definitivamente era mi ego que le respondía, el que estaba lleno, tenía todas las monedas del mundo para devolver. Y de hecho, yo siempre devolvía. Quedarme callada, nunca. Para colmo, yo cargaba con una necedad en mi vida que era el deseo de siempre tener la razón, de que me dieran la razón, no solamente de tenerla, sino de que me la reconocieran. Y ahí era que los pleitos eran grandes, porque cuando a mí no me reconocían mi razón, Dios mío, yo hervía de una manera que eso no tenía madre ni padre. Irrespetuosa, toda. Yo irrespeté mucho a mi esposo. Y yo no voy a decir que él es un santo, porque cada ser humano tiene sus defectos y sus debilidades, y, y todos de algún lado cojeamos. Pero aquí yo solamente quiero darte mi testimonio, lo que el Señor me ha hecho ver a mí, de mi persona, y cómo Él me ha ido transformando. La verdad que llegó un punto en que mi matrimonio estaba pendiendo de un hilo muy fino, porque realmente yo, muy llena de mi verdad, de la que yo estaba aferrada, de la que yo conocía, de la que yo mandaba, de la que yo exigía, esa verdad que era solamente mía, pero que no tenía nada que ver, que estaba totalmente divorciada con la verdad de Dios, yo no daba mi brazo a torcer. Y a veces tenía la razón materialmente, pero ante la verdad de Dios, mi razón y mi verdad se desvanecía. Y como yo escogí en un momento determinado y por voluntad propia morir yo para que creciera él me ha ido demostrando y me ha ido mostrando en todas esas áreas en las que yo le había estado fallando. Y hoy yo le puedo decir a ustedes que mi vida ha sido transformada de una manera maravillosa porque yo he visto el obrar de Dios en mi vida. He visto como el sentirme autosuficiente era una de las cosas que me estaba alejando cada vez más, no solamente de él, sino de tener la unidad familiar que yo anhelaba. Porque no es la posición de la mujer ser autosuficiente, es la posición de la mujer depender de Dios para que Dios la bendiga a ella y bendiga a su familia a través de todas las provisiones que pone frente a ella, a través de todas las bendiciones que vienen a través de su trabajo, de sus esfuerzos y sobre todo de la obediencia. Y hoy estoy aquí en Alemania por una decisión que tomé. Algunos quizás dirían, pero qué valiente. Sí, yo decidí distanciarme de donde estaba todo mi círculo de desarrollo personal y profesional, porque fue una decisión donde mi familia tenía que ponerse en primer lugar, después de Dios, por supuesto. Y yo quiero que ustedes sepan que yo solamente he sido bendecida a través de este cambio, porque el Señor me ha demostrado que donde yo me sentía totalmente todopoderosa, he sido suplida y provista de bendiciones solamente porque por fe yo puse mi decisión en sus manos. Y los superpoderes que estoy teniendo ahora, como dice ahí, son poderes que vienen por seguir la voluntad de Dios y por recibir las bendiciones que vienen a través de la obediencia. Y esta transformación realmente me ha traído mucha paz, porque todos los años en los que yo, a pesar de haber ganado mucho dinero, sentía una intranquilidad en mi alma que me robaba la paz. No me compensaba. No me compensaba estar bien financieramente
cuando estaba mal emocionalmente, cuando mi mente, yo sentía que estaba totalmente en desbalance. Llegué a pensar que me estaba volviendo loca. No me compensaba. Además, sentía que estaba perdiendo lo más importante, mi esencia. Siempre había sido una persona feliz y estaba en un lugar oscuro, muy oscuro, del que necesitaba salir porque no es el lugar donde yo me quería quedar a vivir permanentemente. Y ha sido a través de la transformación de mi espíritu que me ha guiado para ir reconociendo la verdad que puede liberarnos, o sea, la verdad que nos hace libres, que mi alma se ha ido despojando de muchas de esas ataduras que no me permitían avanzar y que no me permitían estar en un estado de plenitud. Es por eso que yo quiero invitarles a que me acompañen en la próxima sesión. Si eres una cristiana que has nacido de nuevo, acompáñame. Voy a acompañar a alguna gente a hacer ese proceso y puede ser de bendición tu presencia, porque puedes ayudarnos en oración, puedes ayudarnos con tu propio testimonio. Acompáñanos en la próxima sesión, donde vamos a dar ese paso para todas aquellas personas que están escuchando este video y que estuvieron presentes en nuestra primera sesión, que necesitan, que desean, que han decidido voluntariamente decirle a su voluntad, date quieta, quédate ahí. De manera intencional han decidido darle riendas en su vida a la voluntad de Dios, morir en ese hombre viejo, rendir esa voluntad y nacer de nuevo. Yo quiero, tengo el gran deseo, la emoción y la pasión ferviente en mi corazón de guiarles en ese proceso. Y entonces, después que ustedes den ese paso tan maravilloso que les va a llevar a nacer de nuevo, abrir las puertas a Cristo en su corazón y a decir que sí tienen a Cristo dentro de ustedes, entonces que podamos entrar a ese proceso de sanación interior que es necesario, porque recuerden, lo que nace de nuevo es el espíritu. Después de ahí, necesitamos trabajar con el alma, porque cuando nacemos de nuevo, la obra perfecta de Cristo, nuestro espíritu, se hace. Nos convertimos en hijos de Dios, como ya les dije, vamos al cielo y nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. Sin embargo, nuestra alma aún necesita ser cambiada. Nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra mente no nacen de nuevo, por lo que van a seguir atadas al pasado, arrastrando todas esas cadenas de maldición y obedeciendo a órdenes que son de autocondenación y que son de autoboicot y que son dañinas para nuestra persona. De manera que, después de dar ese paso maravilloso al que yo les invito en la próxima sesión, vamos a entrar en el proceso de sanación necesario porque el alma necesita ser renovada y ser transformada. Y yo, a través de este programa, quiero poner en sus manos las herramientas necesarias para que ustedes logren esa sanación interior que les va a permitir llegar a ese punto de plenitud que su vida necesita. Bien, pues después de compartir todos estos conceptos que han sido tan enriquecedores, yo espero que ahora tú puedas determinar dónde estás y hacia dónde quieres ir. ¿Deseas nacer de nuevo? Es lo que vamos a hacer en la próxima sesión. ¿Quiénes estarán conmigo? Yo te invito el próximo domingo a que estés aquí. No faltes. Es quizás la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. Es un real renacer y es un antes y un después. Y es tu renacer en Cristo. Es lo que te va realmente a empoderar y a dar la fortaleza que tú necesitas para alcanzar tus sueños, para vivir tus pasiones y para realmente adherirte a ese propósito que es tu propósito terrenal, pero que más allá del obvio es el propósito que Dios tiene para ti. Te espero el próximo domingo a las 11 de la mañana.
salvación, la roca de mi salvación. En Jesús